Hola, soy Juan Mejía. Bienvenido a otra edición de video tutorial. En esta ocasión se explicará el funcionamiento del osciloscopio y generador de funciones mediante el software Multisim. Primero armaremos el circuito. En este caso abriremos Multisim. Agregar generador de funciones. Este instrumento se encuentra en la parte derecha de la pantalla. Donde dice Agilent generador de funciones. Hacemos clic y lo agregamos a la simulación. Después agregaremos el osciloscopio Tektronix. Nos vamos a la misma sección y seleccionamos Tektronix. Después conectaremos la salida del generador de funciones al canal 1 del osciloscopio. Introducción al panel de control del osciloscopio. A continuación se explicará de forma breve el panel de control del osciloscopio. Hacemos doble clic sobre el osciloscopio y podemos ver el instrumento. Botón de encendido. En la esquina inferior izquierda encontrará el botón de encendido del osciloscopio. Para encender el osciloscopio solo basta con hacer clic sobre dicho botón. Una vez que haga clic se muestra el eje X y Y en la pantalla. La pantalla es la sección del dispositivo en la que se muestra la forma de la señal de la corriente alterna que se quiere analizar. Conectores de los canales. En este caso, el osciloscopio cuenta con 4 canales, también conocidas como entradas. Es decir, se puede introducir 4 diferentes señales a la vez. Aquí se conectan las puntas del osciloscopio que introducen la señal de la corriente alterna proveniente del circuito que se está analizando. En este caso sería el generador de funciones. Perillas de escala. Las primeras 4 perillas corresponden a la escala de voltaje en el eje Y la quinta perilla corresponde a la escala en el tiempo de la señal, eje X. Botones de canales. Los botones con CH, menú, activan las diversas opciones para la medición de la señal que se encuentra en dicho canal. Y el botón Mat Menu activa las diversas operaciones que se pueden hacer entre las señales de los canales, suma, resta, entre otras. Perillas de posición. Las primeras 4 perillas de posición mueven la señal de la corriente alterna hacia arriba o hacia abajo. La quinta perilla mueve la señal hacia la derecha o hacia la izquierda en la pantalla del osciloscopio. Los botones superiores tienen diversas funciones, tales como grabar la señal en la memoria USB, hacer mediciones directas en la señal, entre otras cosas. Ahora cerraremos el osciloscopio y haremos doble clic sobre el generador de funciones. A continuación se explicará de forma breve el panel de control del generador de funciones. Botón de encendido. Esto lo podemos encontrar en la esquina inferior izquierda. Para encender el generador de funciones solo basta con hacer clic sobre dicho botón. Una vez que se hace clic sobre el botón, se muestran los datos en la pantalla. La pantalla es la sección del dispositivo en la que se muestran la forma, valor de la amplitud y la frecuencia de la señal que se va a generar. Botones de forma de onda. A través de estos botones cambiamos la forma de onda de la señal que se genera. Podemos generar señal senoidal, cuadrada, triangular y señal dientes de sierra. Botón de frecuencia. Este botón se utiliza para seleccionar el cambio en la frecuencia de la señal que se genera. Botón de amplitud.
Este botón se utilizará para seleccionar el cambio en la amplitud de la señal que se generará. La perilla se utilizará para variar los valores de la amplitud o la frecuencia. Primero generaremos una señal senoidal. Hacer clic sobre el botón de la onda senoidal. Podrá observar que se encuentra la forma de onda senoidal en la pantalla del generador de funciones. Amplitud. Después de hacer clic en la forma de onda, haremos clic en el botón amplitud para modificar el valor de amplitud o voltaje pico a pico de la señal. Hacer clic y sostener sobre la perilla. Arrastrar la perilla para cambiar los valores de voltaje pico a pico en la señal. También se puede mover la perilla con las flechas hacia arriba o hacia abajo del teclado. Hacer clic sobre las flechas de la esquina inferior derecha si desea hacer cambio de voltaje lento. En este caso haré clic en la flecha que apunta a la derecha para hacer el cambio lento. Después, girar la perilla para variar el valor de la amplitud, o hacerlo con las flechas hacia arriba o hacia abajo. Como podrán observar, se necesita mayor cantidad de vueltas en la perilla para hacer cambios en la amplitud de la señal. Hacer clic sobre la flecha hacia la izquierda. Esto hará que el cambio sea más rápido. Después de hacer clic con las flechas hacia arriba o hacia abajo, podemos ver cómo varía de forma más rápida el valor de voltaje pico a pico de la señal. Ahora ajustaremos el valor a 4.8 volts pico a pico. Ahora fijaremos el valor de la frecuencia de la señal senoidal de 4.8 volts. Hacer clic sobre el botón frecuencia para modificar el valor de la frecuencia de la señal. Hacer clic y sostener sobre la perilla. Arrastrar la perilla para cambiar el valor de la frecuencia. Hacer clic sobre las flechas de la esquina inferior derecha si desea hacer cambios lentos. En este caso, haré clic en la flecha que apunta a la derecha para hacer el cambio lento. Después de hacer clic en esa flecha, podemos variar la frecuencia con las flechas de hacia arriba o hacia abajo del teclado. Como podrán observar, necesita mayor cantidad de vueltas para hacer cambios significativos en la frecuencia de la señal. Si se desea hacer cambios más grandes, tendremos que hacer clic en la flecha que apunta hacia la izquierda. Después de eso, podemos mover la perilla hacia arriba o hacia abajo con las flechas del teclado, y como podemos observar, necesita menos vueltas para hacer cambios significativos. Ahora estableceremos la frecuencia con un valor de 60 Hz, que es la frecuencia de la señal de corriente alterna de Comisión Federal de Electricidad. Ahora haremos mediciones con el osciloscopio. Para esto cerraremos el generador de funciones, el cual establecimos una frecuencia de 60 Hz con un voltaje pico a pico de 4.8 volts. Hacemos doble clic sobre el osciloscopio. Encendemos el osciloscopio y vamos a hacer play en la simulación. Después haremos clic en el botón Auto Set. Esto ayuda a que el osciloscopio haga los ajustes automáticos de la escala para visualizar la señal en la pantalla de forma óptima. Después haremos clic en el botón Run Stop. Esto es para congelar la señal en la pantalla del osciloscopio y hacer las mediciones de una forma más exacta. Mediremos la amplitud
periodo y frecuencia mediante 3 métodos diferentes. 1. Utilizando la cuadrícula de la pantalla. 2. Utilizando los cursores del osciloscopio. Y por último, utilizando las opciones de medición directa con las que cuenta el osciloscopio. Cuadrícula. Asegurar que el origen de la señal se encuentre en el centro de la pantalla. Para esto, hacer clic sobre el botón Position que se encuentra en el panel frontal del osciloscopio. Con las flechas del teclado hacia arriba o hacia abajo pueden mover el origen, que es la flecha amarilla. Colocar el origen en el centro de la pantalla. Establecer escala de voltaje a 1 volt. En la esquina inferior izquierda encontraremos la escala del canal 1, volts entre división. Haremos clic sobre el botón y con las flechas hacia arriba o hacia abajo estableceremos la escala a 1 volt. Ahora haremos la medición de la amplitud de la señal utilizando la escala de la cuadrícula vertical. Como podemos observar en la pantalla del osciloscopio, la señal cubre 2 cuadros con 2 divisiones hacia arriba del origen, que es el semiciclo positivo, y cubre 2 cuadros con 2 divisiones hacia abajo, que es el semiciclo negativo. El cuadro cuenta con 4 divisiones. Por tanto, cada división tiene un valor de 1 cuadro entre 4, que es igual a 0.25. Por tanto, el semiciclo positivo cubre 2.5 cuadros y el semiciclo negativo cubre 2.5 cuadros. En total se tiene que la señal cubre 2.5 cuadros más 2.5 cuadros, que es igual a 5 cuadros. Si hacemos la conversión, sería 5 cuadros por 1 volt, que vale cada cuadro. Por lo tanto, el voltaje pico a pico nos arrojaría un valor de 5 volts. Un valor aproximado a los 4.8 volts que establecimos en el generador de funciones. Ahora estableceremos la escala en el tiempo a 20 milisegundos. En la parte inferior de la pantalla encontrará la escala de tiempo para los 4 canales. Hacer clic en el botón segundos por división y con las flechas del teclado mover el valor de la escala a 20 milisegundos. Ahora asegurar que el inicio del semiciclo positivo de la señal se encuentre en el centro de la pantalla, justo en el origen del eje horizontal y vertical. Para esto, hacer clic sobre el último botón Position que se encuentra en el panel frontal del osciloscopio. Con las flechas del teclado pueden mover la señal hacia la derecha o hacia la izquierda. Colocar el inicio del semiciclo justo en el origen del eje horizontal y vertical. Ahora haremos la medición del periodo de la señal utilizando la escala de la cuadrícula horizontal. Recuerde que el periodo de una señal se mide a partir del inicio del semiciclo positivo hasta el final del semiciclo negativo. Como podemos observar en la pantalla del osciloscopio, un cuadro cuenta con 5 divisiones. Por tanto, cada división equivale a un cuadro entre 5, que es igual a 0.2. La señal senoidal cubre casi un cuadro. En este caso son 4 divisiones. Es decir, 4 divisiones por 0.2 es igual a 0.8, es decir, casi un cuadro. Por tanto, el periodo es el número de cuadros por la escala de tiempo que se estableció en un principio. 0.8 cuadros por 20 milisegundos cada cuadro, que esto nos da un valor de 16 milisegundos. La frecuencia de la señal se calcula utilizando el periodo que se midió en la fórmula F igual a 1 entre periodo. Por tanto, la frecuencia de la señal que medimos es de 1 entre 16 milisegundos, que es equivalente a 62.5 Hz, un valor aproximado a los 60 Hz que establecimos en el generador de funciones.
Conclusión del método de la cuadrícula. Como se pudo observar, el método de la cuadrícula nos da valores aproximados a los que establecimos en el generador de funciones. Esto se debe a la apreciación del ojo humano al contar los cuadros y divisiones de la cuadrícula de la pantalla del osciloscopio. Ahora utilizaremos el método de cursores. Este método consiste en activar la función de cursores con la que cuenta el osciloscopio para medir el voltaje pico a pico y la frecuencia de la señal generada por el generador de funciones. Hacer clic en el botón cursor para activar las funciones de cursores. Esto activará un menú en la pantalla del osciloscopio. Después seleccionar del menú que aparezca en la pantalla del canal donde se encuentra la señal que se quiere medir. En este caso el canal es el canal 1, que es donde conectamos el generador de funciones. Ahora haremos la medición del voltaje pico a pico utilizando los cursores. Para esto tenemos que especificar en el menú de la pantalla el tipo de medición. En este caso haremos clic en el botón que se encuentre a un lado de Type hasta que aparezca la palabra voltaje. Esto enciende de color verde los indicadores cursor 1 y cursor 2 debajo de las primeras dos perillas de position. Estas perillas nos ayudarán a desplazar los cursores en la pantalla del osciloscopio. Después hacemos clic sobre la primera perilla y con las flechas del teclado colocaremos el cursor en el valle de la señal. Ahora haremos clic sobre la segunda perilla y con las flechas del teclado moveremos el cursor 2 a la cresta de la señal. El valor del voltaje pico a pico se encuentra debajo de la palabra delta. En este caso 4.85, que es un valor muy aproximado al voltaje pico a pico que establecimos en el generador de funciones. Para hacer la medición del periodo de la señal solo se tiene que cambiar el tipo de medición. Hacer clic en el botón que se encuentra a un lado de Type hasta que aparezca la palabra Time. Después hacemos clic sobre la primera perilla y con las flechas del teclado moveremos el cursor 1 al origen de la pantalla del osciloscopio. Ahora haremos clic sobre la segunda perilla y con las flechas del teclado moveremos el cursor 2. Hasta el final del semiciclo negativo. Debajo de la palabra delta nos da el valor del periodo, en este caso 16 milisegundos. La frecuencia de la señal se calcula utilizando el periodo que se midió en la fórmula, que es 1 entre el periodo. Por tanto, la frecuencia de la señal que medimos es de 1 entre 16 milisegundos, que es igual a 62.5 Hz, un valor muy aproximado a los 60 Hz que establecimos en el generador de funciones. Conclusión del método de cursores. Como se pudo observar, el método de cursores nos da valores muy aproximados a los que establecimos en el generador de funciones. Este método es más exacto que el de la cuadrícula. Ahora usaremos el método de la medición directa. Este método consiste en activar las funciones de medición directa con las que cuenta el osciloscopio para medir el voltaje pico a pico, el periodo y la frecuencia de la señal generada por el generador de funciones. Hacer clic en el botón Measure para activar las funciones de medición directa. Esto activará un menú en la pantalla del osciloscopio. Después seleccionar del menú que aparezca en la pantalla el canal donde se encuentra la señal que se quiere medir. En este caso la señal del generador de funciones lo conectamos al canal 1 del osciloscopio. Por tanto se hace clic en el botón que se encuentra a un lado de Source hasta que aparezca canal 1.
Ahora haremos la medición de voltaje pico a pico. Para esto tenemos que especificar en el menú de la pantalla el tipo de medición. En este caso haremos clic en el botón que se encuentra a un lado de Type hasta que aparezca PKPK. El valor del voltaje pico a pico se encuentra justo debajo de la palabra PKPK, en este caso 4.8 volts, que fue el voltaje pico a pico que establecimos en el generador de funciones. Para hacer la medición del periodo de la señal solo tiene que cambiar el tipo de medición, hacer clic en el botón que se encuentra a un lado de Type hasta que aparezca la palabra Period. El valor Period se encuentra justo debajo de la palabra, en este caso 16.6 milisegundos. La medición de la frecuencia la haremos de forma directa en el osciloscopio sin hacer cálculos. Hacer clic en el botón que se encuentra a un lado de Type hasta que aparezca la palabra Freq. El valor de la frecuencia se encuentra justo debajo de la palabra, en este caso 60 Hz, que es justo el valor de la frecuencia que establecimos en el generador de funciones. Conclusión del método de medición directa. Como se puede observar, el método de medición directa nos da valores exactos a los que establecimos en el generador de funciones. Conclusión de los tres métodos. El método de medición directa es el más fácil y exacto, ya que no se ven involucrados ningún tipo de cálculos y la precisión del ojo humano no se ve involucrada, por lo que elimina el error humano en las mediciones. Es todo por esta ocasión. Aún nos queda pendiente por explicar varias herramientas de multisim. En los siguientes videos estaré explicando más al respecto. Hasta la próxima.